Ayer en Café Cargado estuvo Miguel Negro Piñera, hablando de todo, pero lo que más llamó la atención es cuando se refirió a los asesores de su hermano, el presidente de la República. Ponga atención. Sebastián ha tenido muy mala suerte en el sentido que este año, un año maldito con la pandemia, con el estallido social, con la recesión mundial, es muy difícil gobernar. Así que no me gustaría estar en sus zapatos y haga lo que haga Sebastián, lo van a criticar. Sebastián, compadre, en su primer gobierno, espectacular. Y eso que entró con un terremoto. El terremoto, ¿se acuerda usted o no? Sí, claro, perfecto. Y esta vez, con esta pandemia, con este estallido social, con esta recesión mundial, muy difícil gobernar. Es porque estamos viviendo un año especial. Una pandemia no la teníamos desde hace 100 años atrás, que fue la gripe española que mató a más de 50 millones de personas. Gobernar con una pandemia, con un estallido social, con una recesión mundial, ¿qué me gustaría ver cómo lo hubiera hecho Guille? ¿O cómo lo hubiera hecho, cómo se llama la señora? Beatriz Sánchez. Beatriz Sánchez, ¿qué hubiera pasado? Muy difícil estar en los zapatos del presidente. ¿Se ha equivocado? Obvio que se ha equivocado. Por ejemplo, con... Se equivocó porque tú cuando... Ahora lo que pasó con la mascarilla. Sebastián, el que más usa mascarilla. Siempre anda con mascarilla. Andaba paseando por la playa. Volvió, una gente le pidió una selfie. Le pidieron, por favor, sin mascarilla. El minuto que se la saca, ¡pum!, la foto. Y ahí todo el mundo, ¡ah! Porque somos especialistas en criticar todo. Puede ser que le haga falta escuchar consejos, sin lugar a dudas. También se lo he dicho, encuentro que también que los asesores de él dejan mucho que desear. Yo encuentro que ha estado mal asesorado, mi hermano. Hermanito lindo, apoyemos a la gente ahora, estamos en momento crítico ahora, no mañana. Estáis bien lo que estáis haciendo, pero como que tus asesores tienen que ser más rápidos, no esperar tanto tiempo, pero te tengo fe y creo que este año va a ser tu año y vaya a salir muy bien parado de este gobierno. Otra cosa más personal, todas estas bromas que le hacen por los tics nerviosos que tiene Sebastián, ¿los tenía de siempre? Siempre ha tenido esos tics que se mueven. De chiquitito, que lo agarramos. Sí. Sí, sí. Hermanito, con cariño, difícil porque es el único que agarró esa mañita. Jodido. Pero lo ha superado bastante, porque antes era peor. Antes era peor. Antes era peor. Yo creo que lo ha superado bastante y delicado el tema porque es algo con que se nace. De chiquitito que es así. Ahí estaban las declaraciones de Miguel Negro Piñera. Apoyemos a la gente ahora. Mi hermano le falta escuchar más consejos y ha estado mal asesorado. ¿Qué te parecen las declaraciones, José? Del hermano. O sea, me parece que primero el presidente de la República, sea Sebastián Piñera, Michelle Bachelet o el que haya sido, es objeto de crítica siempre y es parte de la democracia, digamos. Y además la opinión pública tiene que buscar por salud política responsabilidades siempre, digamos. Y el presidente es el primer mandatario, es decir, el primer mandatado, de alguna u otra manera para cumplir, digamos, con esa delegación de poder que se hace cada 4 años en este caso. Efectivamente, el desafío del gobierno ha sido enorme, si nadie lo podría negar, nadie podría decir que esta es una de las administraciones más complejas por lo pronto el regreso a la democracia. Quizás podríamos hacer un equivalente con la administración Elwin, producto de la contingencia, digamos, doméstica. Pero la crítica al gobierno tiene que ver con la incapacidad del presidente o del gobierno, yo no voy a personalizarlo en él, digamos, del gobierno que él comanda, en leer a la mayoría de la población. O sea, eso es un error. Aquí y en Burundi, Negro Piñera. O sea, cuando las cifras son brutalmente claras en decirte hacia dónde va el 80% del país, o más o menos cuáles son las expectativas del 80% del país. Cuando tú revisas el promedio que gana la mayoría de los chilenos, el promedio con lo cual se jubila, tienes que tratar de entender que no estamos en Zapallar, ni en Cachagua, ni en un refugio en Valle Nevado, hacer el ejercicio de salir de la Universidad Católica, de venirte de Stanford, de dejar de lado un poco tu posgrado en UCLA o en la Universidad de Nueva York y entender que esa realidad es privativa, es elitista y es exclusiva y que a lo mejor la realidad de la mayoría de los chilenos no se explica desde un paper.
Y eso es lo que le falta muchas veces a la derecha chilena. No te voy a decir a toda, pero a gran parte de esa derecha que todavía no encuentra un relato popular. Por lo tanto, está básicamente naufragando el presidente muchas veces en un grupo de asesores, y ahí coincido con el negro Piñera, que son una minoría. Entonces, hoy día, ese 20%, muy respetable, muy legítimo, nadie va a intentar acallar a nadie, pero reconozcamos y llamemos las cosas por su nombre. Hoy día, formar parte del 20% es formar parte de una minoría, Y el gobierno democrático es un gobierno de mayorías. Y en ese contexto me parece que el presidente ha tenido muchos problemas para leer claramente y decodificar cuál es la radiografía de la sociedad chilena y hacia dónde se dirige. ¿Diputado? ¿Qué? ¿Se ríe? ¿Dije algo chistoso? No, no digo que me llegó el dardo, no venía preparado, pero yo creo que lo que dice Miguel Piñera es bastante sensato. No creo que dice ninguna locura. Dice que su hermano habla de su hermano, obviamente. Le ha tocado un tiempo difícil, que nadie tenía el libro comprado ni el cortapalo para decir esto es lo que hay que hacer, después hay que hacer esto otro, después hay que hacer esto otro. O sea, yo creo que ha sido, cualquier presidente habría sido esto muy complicado. Lo ha llevado a su estilo, ha tenido acierto, ha tenido desacierto. Respecto a los asesores, yo creo que el presidente no es una persona de muchos asesores y escuchar asesores. Creo que él toma las decisiones muy personalmente y cuando quiere escuchar a alguien lo llama y le pregunta. Pero a diferencia de otros presidentes que vivían con los asesores segundo piso que más o menos gobernaban y ellos de alguna manera replicaban lo que los asesores le decían, yo creo que aquí un poco al revés. El presidente gobierna y los asesores, si es que el presidente necesita la opinión, se las pregunta. O sea, no es un tema de asesores, es su personalidad, es su estilo, es su conducción y bueno, y él es responsable y siempre lo ha hecho así, el pueblo lo eligió democráticamente, aunque José diga que no hay conexión con lo popular, bueno, un presidente electo popularmente, o sea, alguna conexión de la centro derecha tiene con la mayoría de los chilenos que ha sido 2 veces presidente. Ahora, yo quiero decir que nadie tiene el monopolio de la empatía ni de las situaciones del país o conecta mejor. Todos tratan de hacerlo bien, todos estamos tratando de que al país le vaya bien. Yo me puedo haber equivocado al decir que hay que ir con más cautela con la vacuna, pero lo que yo quiero es que finalmente salgamos de la pandemia y el presidente yo creo que quiere que salgamos de la pandemia, que al país le vaya bien, que haya trabajo, que haya orden, que haya paz, que haya seguridad. Ahora, si lo hizo mal, la historia lo juzgará, porque su periodo termina un año más. Diputado, si lo hizo bien, posiblemente se presente nuevo y lo reelegirán. Yo le puedo mencionar varias oportunidades donde el presidente, desde mi óptica, se ha equivocado y se ha equivocado grueso, digamos. El tema de la mascarilla me parece que es una anécdota para lo que yo le voy a mencionar. Primero, la tesis de la guerra interna para el 18 de octubre. Grueso error. O sea, él se sostuvo en la tesis de la guerra interna, lo único que hizo fue distorsionar la discusión, aumentar el nivel de paranoia de la opinión pública, generó ruido a nivel continental absolutamente innecesario. Después supimos que eso se basaba en un informe de inteligencia que deja muchísimo que desear, un copy-paste bien barato. Entonces, me parece que ahí hay un error, digámoslo como es. O sea, claro. La guerra interna... Sobre ese punto, yo no sé, no lo sé, yo tampoco, nadie acá sabe, ¿qué antecedentes tuvo o le entregaron? No, pues si lo sabemos, pues. Si el informe de inteligencia lo leímos todo a través de las páginas de los vesitos de investigación y era bastante lamentable. Suponemos que si el K-pop es una amenaza, digamos que... No sabemos... A ver, se filtraron 2 informes. No sé si eran los únicos informes. No sé qué información puede haber llegado de otros países. No lo sé. Entonces, si dijo lo que dijo, que quizás fue un error, como muchos nos podemos equivocar en lo que decimos. Sí, pero cuando el presidente es más costoso. Está bien, si todos tenemos responsabilidad, pero si dijo lo que dijo, quizás en el albor del minuto, la sensación del minuto que vivía, puede haber sido en base a antecedentes que quizás eran erróneos o que de alguna manera no se comprobaron.
Porque los seres humanos se equivocan, José. Pero está bien, todos nos equivocamos. yo creo que hay que hacer un análisis un poquito más punto profundo. dos. Ahora, que puede haber sido mejor comunicado por él, de todas maneras. Es que ¿sabes lo que pasa? Es que, pero mira, un segundo por ese tema que nada tenía más. 2 o 3 cosas Dale, más. seguimos al tiro con los 2 y 3. Pero en el fondo yo creo que la explicación o la justificación no puede ser tan banal como decir, oye, no, pues que todos nos equivocamos o fue un error de comunicaciones, porque yo creo que las personas en sus casas ya están absolutamente convencidas de que los errores aquí no son solo comunicacionales y que no hay que andar en la vida diciendo siempre que nos vamos a equivocar, porque tal como decía José, es la máxima autoridad del país y es el presidente. Y solo quería recordar en ese punto que el jefe de la Defensa Nacional, recién nombrado por el presidente Piñera, que dijo, aquí no hay ninguna guerra. ¿Lo recuerdan o no? Sí, claro, y todos alabamos su tono, porque fue un tono de encuentro, fue un tono humilde, de un militar. Entonces, que un militar le hable a nosotros, a las personas, de esa forma, pucha que lo agradecimos, ¿verdad? Y después, ¿qué hicieron? Bueno, tuvo que cambiar el discurso, pues. Tuvo que quedar en la segunda línea. Segundo y tercer punto. Pues está bien, estamos contestes en que se equivocó. En el lenguaje que ocupó, yo estoy de acuerdo. Ya no, pero si vamos ahora, analizando... lo único que quiero hacer el punto es que ¿qué antecedentes tuvo él en ese minuto para decir eso? Bueno, los que conocemos que tuvo, dejan bastante que desear. Los que conocemos. Si hay más, y los que no conocemos, si hay más, la historia dirá. Sabemos. La historia lo dirá, justamente. Bueno, segundo, luego vienen los informes de Amnistía y de Human Rights Watch, ¿no es cierto?, respecto de las violaciones a los derechos humanos en Chile, situaciones de violencia involucrando agentes del Estado, en fin. Uno hace un cruce ahí, porque el gobierno, ¿qué es lo que hace en una primera etapa? Desestimar esos informes. Grueso error, porque yo muevo el hilo de tiempo de octubre a febrero y me acuerdo al presidente Piñera en Cúcuta repartiendo ayuda a Venezuela y su gran tema contra el dictador Nicolás Maduro eran los informes de amnistía. Entonces, los informes de amnistía sirven cuando son contra Maduro. Pero cuando son contra los carabineros de Chile no sirven para nada, ¿no? Son 160 páginas nomás, lo hicieron a la rápida. Grueso error también, ahí cometes un segundo error. Ya, ¿Podemos analizar eso? ¿Podemos analizar ese punto? Sí, claro. Porque está bien el análisis. Pero quiero decirte una cosa. Por favor, pauta libre, pauta libre. Está bien. Hubo distintos tipos de informes. Y yo recuerdo que el gobierno y el Ministerio del Interior no desestimaron ni el de Human Rights Watch, ni el de Naciones Unidas. El de Amnistía. No, que son cosas distintas. Sí, pues son distintos. El de Amnistía no tuvo el mismo valor porque Amnistía es una ONG. Está bien, tú podrás ser fanático de Amnistía, pero en términos de rango... Soy fanático de Amnistía, Gonzalo. Pero déjame terminar. El gobierno era fanático de Amnistía mientras hacía una evaluación de la dictadura de Maduro. Pero frente al rango de los informes, que fueron distintos los tonos de los informes de la Naciones Unidas, estando Michelle Bachelet de comisionada, de Human Rights Watch con Vivanco, fue otro tipo de informe con otro tipo de conclusiones donde tiene otro rango. Amnistía es una ONG totalmente validada, yo no tengo por qué desconfiar de ellos, pero tiene otro rango a nivel internacional, y lo que yo recuerdo lo que el gobierno hizo fue decir, este rango nosotros lo validamos, recibieron incluso a los representantes, pero con Amnistía tuvo otro tono y obviamente no tiene el mismo rango internacional. ¿El presidente Piñera transformarse en el libertador del pueblo venezolano? ¿Tenía necesidad en ir a la frontera, en ese concierto? Ninguna. Bueno, y de ahí podríamos hablar de la reforma provisional y los zigzagueos con el tema del giro, o sea... Ahora, pero en el tema de derecho, sí, falta el tercero, pero en ese tema, en el segundo punto, ya que hemos ido bien estructurados, ¿qué me pasa a mí? Me pasa que frente a esa posición de decir, no son reales los informes, una ONG tiene igual valor, y perdónenme, la política actual tiene más valor muchas veces porque es la sociedad civil organizada la que alza la voz. Entonces, la verdad es que a mí lo que me parece es que ese momento gatilla algo que es esencial, que es que empezamos a descuidar y a dejar la institucionalidad de Carabineros a su suerte. Porque cuando tú niegas eso, en vez de haber buscado y haber dicho, sí, vamos a buscar las responsabilidades, y sabes que va a haber responsabilidad política, administrativa y penal de quienes corresponda, y eso lo vamos a asumir como Estado, yo creo que eso habría sido 10.000 veces más valioso, en vez de hoy día, y yo converso muchas veces con Carabineros que me dicen, estamos aquí solos.
O sea, no tenemos recursos, nadie nos protege, estamos solos. Y yo creo que eso fue consecuencia del descuido en el que muchas veces se dejó a Carabineros diciendo, no, aquí no pasa nada. Y al final del día las personas juzgaron directamente a las instituciones. Entonces, creo que ahí hubo un abandono al final del día que hoy día se ve en las calles y que causa las consecuencias que vemos y que todos lamentamos además. Además, diputado, disculpa, estamos hablando de derechos humanos. O sea, no estamos hablando de alguien que hirió, no estamos hablando de derechos humanos, que lo primero que hay que hacer es condenarlo, investigarlo y sancionarlo. Falta el tercer punto que ya lo va a relatar el José. Pero frente a eso, una cosa que, primero que nada, yo tengo la mayor referencia, trabajaba en el tema de derechos humanos, o sea, no estoy minimizando nada. Lo que yo quiero decir es que pareciera ser que no se hizo nada, y eso es muy injusto. Hay un ministro que perdió el cargo porque fue acusado constitucionalmente, hubo responsabilidad política. Hay varias cientos de querellas hoy día y investigaciones que está llevando la Fiscalía, e incluso querellas internacionales hasta contra el propio presidente de la República. O sea, decir que el tema del traspasar o violar el derecho humano quedó en nada, me parece que no es la realidad. No quedó en nada. Hay procesos, hay juicios, hay condenas, hay responsabilidades políticas, ministros que dejaron de ser ministros porque asumieron responsabilidad política y el Parlamento los sancionó, no pudiendo ser reelecto en un cargo durante 5 años. O sea, hubo consecuencias. Pero yo también te quiero decir una cosa. Así como hay rangos de instituciones que dan informes, también hay instituciones que hacen informes también más secados o con una mirada más política, que está bien, si es lícito. Pero también uno tiene que decir, mira, hay informes que tienen un cierto rango de jerarquía, porque están hechos o construcción a nivel internacional, con más objetividad, que el gobierno no puede desconocerlo. Eso habría sido muy grave, y no lo desconoció. Pero, vuelvo a decir, los efectos que produjeron todos esos informes y todos esos cuestionamientos están en la justicia, están en las responsabilidades políticas. Aquí no pasó todo colado y nadie tuvo ninguna responsabilidad. Alguna justa y alguna injusta, porque acordémonos que también hubo parlamentarios que salieron a decir que había un centro de tortura en la Plaza Baquedano, cuando nunca lo hubo, y que finalmente la misma justicia, meses después, reconoció que nunca hubo, esa acusación fue totalmente falsa. Pero esos parlamentarios salieron en la tele haciendo las denuncias, ocupando su fuero parlamentario, salió hasta un juez de la República avalando eso, bueno, y mucha gente salió de todas partes. Entonces, por eso te digo, hay que ser cuidadoso cuando uno establece una verdad. Yo creo que esa verdad obviamente va a producir efectos y responsabilidades, sí, pero también, así como hay verdades medias o ultra verdades que de repente son las... Ahora quedo con lo que usted dijo, hay que ser cuidadoso. Moderación en las verdades que han diputado, hay que ser cuidadoso, sobre todo el negro Piñera, que hoy día un tirón de orejas se tiene que haber llevado después de la declaración. No fue el único diputado, el negro también le tiraron la oreja y le cortaron la mesada, producto de decir que su hermano estaba mal asesorado.